Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes en este nuevo día. Dios les bendiga junto a sus familias. Estamos en la serie de la gobernanza principal de Dios para el creyente. Y ayer hablábamos de varios puntos y hoy vamos a continuar sobre lo que nosotros no podemos darle al Estado. Nosotros sabemos que como ciudadanos mayores de edad tenemos una responsabilidad, no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos deberes. Y es un deber de nosotros como cristianos tener presente a través de esta serie que nosotros estamos llamados a ejercer el derecho al voto. Ayer hablábamos que si Dios está de acuerdo que nosotros hagamos o no política, y decíamos que en la Biblia nos registra varios puntos. Uno es que Dios respeta el libre albedrío. Nosotros decidimos qué hacer. Lo otro es que tenemos el ejemplo de dos hombres, por mencionarlos puntualmente, el caso de José y el caso de Daniel, que llegaron a ocupar grandes cargos, uno en el imperio egipcio y el otro en el reinado de Nabucodonosor, en el caso de Daniel. Y fueron casos específicos y más adelante vamos a estar hablando de ese tema. Dios respeta la decisión que nosotros tomemos, pero lo que nosotros necesitamos preguntarnos es si Dios nos ha llamado a hacer proselitismo político o nos ha llamado a ser embajadores del reino. Podemos hacer las dos cosas, podemos hacer proselitismo político y ser embajadores del reino sin que ser proselitista político lesione las funciones para las que Dios me llamó o me lleve a lesionar la integridad o la opinión o el buen nombre de otra persona. Y no quiero decir con esto de que los candidatos, sea quien sea y en el orden escalonado o desescalonado, llámese local, nacional, departamental, no tengan cosas que criticar. Por supuesto que todo candidato tiene cosas que criticar, tiene cosas que reprochar, tiene cosas que como ciudadanos tenemos que evaluar a la hora de sufragar. Pero si lo vamos a hacer, una cosa es hacerlo dentro del marco del respeto, hacerlo dentro de ese marco de ley que está estipulado y no caer en la misma falta que cometen algunos candidatos o algunos simpatizantes de candidato, que la línea de insultos es más grande que la línea de programas de gobierno. Entonces, si nosotros sabemos manejar eso, o bueno, yo por ejemplo digo, a mí no me gusta el tema político, no tengo interés en la política, entonces pues para mí de pronto me es muchísimo más fácil porque a mí no me gusta la política. En algún momento pensé que yo podía, porque tengo algún tema de formación y yo decía, bueno, sí, podría ser, sería chévere de pronto la experiencia, pero cuando tuve una experiencia con antelación en temas relacionados con la política, me di cuenta que eso definitivamente no es lo mío, que tengo un criterio muy aparte de pronto con el tema político. No será en todos los casos, pero creo que estas personas que aspiran a estos cargos, como decía la abuelita, tienen que tener dos mamás, una de caucho y la de verdad, porque viven definitivamente unos días tremendos, sin desconocer que ellos también tienen algunas causales que ameritan a veces que la comunidad se moleste, pero no porque se molesten es necesario de pronto llegar hasta los insultos a título personal. Cuando nosotros hablamos de nosotros como cristianos evangélicos, hay una cosa que no le podemos dar al Estado, sea donde sea, estemos donde estemos, tengamos la nacionalidad que tengamos, y es que al Estado no le podemos dar ni la adoración ni la devoción. En Mateo 4:10, allí vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 10, y usted puede seguir la lectura muchísimo mejor. Ay, qué pena.
ha estado así como chispeando, y entonces siempre que chispea yo tengo acá un pitico raro. Mateo 4:10 dice la palabra de Dios allí. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Al Señor tu Dios. Curiosamente, cuando nosotros leemos esta palabra y la compartíamos, de todo lo que Satanás le ofrece a Jesús cuando está en ayuno en el desierto, dice que le muestra todas las riquezas, todo el poder, toda la gloria, y le dice: mira, te voy a dar todo esto si postrado me adorares. Y él le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces no podemos servir en política, os podríamos preguntar con mucha facilidad, y no estamos diciendo de que no se sirve en política, y hay muchas formas de servir en política. Yo hago políticas en mi casa. En mi casa hay una política, por ejemplo, de no, a poner una política de pronto en el área cristiana, y es que nosotros los domingos son de Dios. Eso es una política. Ya, los domingos nosotros sabemos que tenemos un compromiso y nos levantamos más temprano. Bueno, más temprano no, porque nosotros normalmente pues a las 4 de la mañana ya estamos fuera, y el domingo nos estamos levantando tipo 6:30, 7. Pero me refiero que apenas nos levantamos, todo va enfocado al tema de que es un día en el que ese día es de Dios. Toda la mañana nosotros la dedicamos al Señor sin excusa. Entonces es como una regla. Entonces yo digo, eso es una política. Usted tiene políticas en su casa de pronto la política es que todo el que coma, lave su plato. Eso es una política. Pero cuando nosotros hablamos de la política en este ámbito, estamos hablando de que en muchas ocasiones la política mal manejada exacerba el viejo hombre que hay en cada uno de nosotros, y empezamos a ver la política como un estilo de vida y empezamos a normalizar cosas que no le agradan a Dios. Y cuando nosotros tenemos que normalizar cosas que no son de agrado a Dios, automáticamente estamos poniendo a un Señor que no es precisamente Dios delante de nosotros. Dime dónde está tu corazón y te digo quién es tu Señor, dice el adagio popular, ¿verdad? ¿Dónde está tu corazón? Si nuestro corazón está en la política, entonces quien nos gobierna es la política. Si nuestro corazón está en la fiesta, quien nos gobierna es la fiesta. Pero si nuestro corazón está en las cosas de Dios, quien nos gobierna es Dios. Y Dios nos enseña que por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Pero también nos dice allí mismo en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 37, pasamos unas hojitas y nos vamos a Mateo 22, 37. Miren, este no es un tema, 22, 37. 37 dice: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. 37, 38, del capítulo 22 del libro de Mateo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, tenemos la figura terrenal. No solamente podemos decir, es que Cristo no nos entiende porque es que Él es el Hijo de Dios. Resulta que Él llega a la tierra en un cuerpo corruptible y vive nuestras propias debilidades, y vive la muerte que vivimos nosotros, vive las circunstancias, las situaciones, las escasez, toda una cotidianidad como nosotros. Pero cuando los escribas le preguntaron que si cuál era el gran mandamiento, con el propósito siempre de que los escribas buscaban dos cosas, tanto los escribas, los fariseos y muchos judíos, sacerdotes, buscaban dos cosas: o Jesús se metía por la línea política,
o era en contra de ellos. Pero para meterse por la línea política tenía que secundar lo que decían ellos. Y como Jesús casi siempre iba en contra de las prácticas de ellos, incluso los llegó a llamar sepulcros blanqueados, porque conociendo la palabra no la ponían en práctica. Entonces les dijo sepulcros blanqueados: por fuera estáis bien bonitos, bien blanquitos, pero por dentro estáis podridos, llenos de gusano. Palabras más, palabras menos, fue lo que le dijo. Entonces, cuando le hacen una pregunta los fariseos sobre cuál era el gran mandamiento de la ley, él le dice que el primer gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando nosotros entendemos este versículo, tenemos que automáticamente decir: ¿dónde está mi alma? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi corazón? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Dónde estoy enfocado? A veces le dedicamos más tiempo al trabajo, a veces le dedicamos más tiempo a los hijos, a veces le dedicamos más tiempo al esposo o a la esposa, a veces le dedicamos más tiempo al deporte, a veces le dedicamos más tiempo al tema de la cultura, a veces le dedicamos. Cada uno tiene algo en que le dedica el tiempo. Yo toda la vida, desde que tengo uso de razón, creo que he luchado con el tema de la parte del trabajo, porque a mí me gusta trabajar. Entonces no me sé quedar quieta, no sé estar sin hacer nada. Y por ejemplo, cuando las veces que he estado con dificultades de salud y me han incapacitado, para mí es una tortura, porque yo siento que una hora sin hacer nada para mí es una cosa de locos. Pero Dios me ha ido enseñando en el proceso, y una de las cosas que he puesto en práctica es precisamente que en ese tiempo que he vivido esa experiencia, entonces he aprovechado para no dejar de hacer nada, pero sí hacer algo maravillosamente productivo, y es la palabra de Dios. Pero cuando nos habla Dios de no entregar nuestra devoción ni nuestra adoración, nos está hablando del corazón, porque del corazón emana todo. Emanan los buenos pensamientos, los malos pensamientos. En el corazón está todo lo del ser humano. Y Él nos llama entonces a que lo adoremos a Él, a que no tendremos dioses ajenos fuera de Él, que el primer gran mandamiento es que lo adoremos a Él con todo nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a militar en temas políticos, si este tema no se maneja adecuadamente, terminamos teniendo la política como Dios, y a Dios lo terminamos desplazando. Entonces, no es que Dios no quiera que hagamos política, es que en muchas ocasiones la política nos aleja de Dios, una política mala vida. Además de eso, tenemos una particularidad, y es que una persona que de pronto va sana a estos lugares o a esta práctica, termina o le bloquean todos los proyectos porque no es aliado con todo el resto de andanadas corruptas, o simplemente no lo eligen porque saben que no van a encontrar de pronto cómo poder sacar su tajada, como dicen popularmente. Entonces Dios nos está llamando al gobierno de Dios, el gobierno de Dios y el gobierno del hombre. Lucas 4:43, ahí dice la palabra de Dios en Lucas, y les iba a decir mientras voy buscando el libro de Lucas, que este no es un tema únicamente para esta fecha, en el caso de Colombia, que está viviendo una fecha coyuntural con el tema de las elecciones. Este es un tema que nosotros necesitamos trabajar, necesitamos manejar, necesitamos entender, necesitamos compartir, necesitamos practicar y entender que nuestra gran misión en la tierra es como embajadores del reino, que nuestra gran misión en la tierra es además como reyes y sacerdotes a lo que Dios nos ha llamado. En Lucas 4, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 43 dice la palabra: Jesús les dijo, es necesario también a otras, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Miren que cuando Jesús salía, la gente lo buscaba, la gente lo detenía.
La gente quería un líder, la gente quería una serie de milagros, la gente quería un hombre honesto y Jesús cumplía todas esas funciones. Era un hombre honesto, era un hombre carismático, era un hombre sincero, era un hombre que además de eso generaba milagros. Recordemos que multiplicó los panes y los peces y lo compartíamos precisamente en el anterior vídeo. Entonces la gente necesitaba a alguien que le solucionara los problemas, y eso es lo que pasa en la actualidad política. La gente mira que un gobierno es bueno o es malo, lo evalúa de acuerdo a si le beneficia en lo personal. Muy rara vez uno escucha, a menos que se haya un analista político, pero en la persona del común casi siempre dice: a mí no me ha servido de nada este gobierno, ni el gobierno anterior, ni ninguno de los gobiernos, porque yo nunca me he beneficiado. Pero resulta que de una u otra forma todos terminamos beneficiados o perjudicados de las políticas gubernamentales. Entonces decir que no estamos beneficiados o que nunca nos han perjudicado algunas políticas es mentira. En el caso de Jesús, la gente lo veía como un gran líder, pero Jesús le dice que él no había venido para eso y que era necesario que predicara el evangelio en otras ciudades, y se fue a predicar a Galilea. Para esto nos ha llamado Dios. El gobierno de Dios sobre la tierra lo ejercemos nosotros. Y lo ejercemos nosotros de esta manera, como Jesús lo dijo: yo no he venido para esto, yo he venido para llevar el reino de los cielos. Nosotros estamos llamados a eso, pero la voluntad del gobierno de Dios en Mateo 6, dice la palabra de Dios allí, Mateo 6, capítulo 10, dice la palabra: y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano... Mateo, estaba leyendo el texto que no era. Mateo 6, 10, dice allí: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros entendemos que esta palabra, para nosotros, cuando oramos, ¿verdad? Cuando nos vamos a aquella palabra que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, y él le dijo Padre nuestro, y le da el Padre nuestro como una guía, diciendo como pasos más bien de lo que nosotros debíamos hablar, o cómo nosotros teníamos que comunicarnos con Dios. Entonces ahí dice, habla del perdón, habla de la gratitud, habla de perdonarnos a nosotros mismos, habla de establecer el reino de Dios. Pero en este versículo dice que venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino mío? ¿Dónde está el reino suyo? ¿Dónde tenemos nosotros la voluntad del gobierno de Dios? ¿Cómo hacemos nosotros la voluntad de Dios en medio de un mundo convulsionado que todos lo hemos convertido en políticas, y que muchas de esas políticas de alguna manera terminan alejando a muchas personas de las cosas de Dios? Entonces, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es esta, que el reino de Dios dice: hágase tu voluntad, que venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Usted y yo nos hemos preguntado eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Y porque dice que la misma voluntad, hágase tu voluntad, así como en el cielo, que también se haga en la tierra. El plan de Dios es un gobierno de Él para el hombre. Mire, cuando Israel no tenía gobierno, era gobernado por Dios. Y dice que un día
el pueblo se plantó y dijo, no Señor, ya no queremos ser así. Ahora queremos que tú nos mandes un rey que nos gobierne, un rey que nosotros podamos ver, con el que podamos hablar y con el que podamos compartir y del que podamos tener unas palabras directamente viéndolo a la cara. Y dice la palabra de Dios que aunque a Dios le dolió porque de alguna manera le estaban diciendo, ya no queremos directamente nada contigo, mándanos un rey, Dios le pone al primer rey de Israel, que es Saúl. Pero Dios siempre nos ha querido gobernar a nosotros. Dios siempre ha querido ser nuestro gobierno. Él siempre ha querido hacer la voluntad del cielo en nosotros. Nosotros estamos en la tierra, pero nosotros nos hemos alejado de Dios. Y dice la palabra que cada uno se apartó del camino de Dios y ha hecho conforme le ha parecido. Y nos hemos alejado de los preceptos de Dios. Pero además de eso también nos dice en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 15, libro de Juan 17, 15, dice la palabra de Dios allí, mire, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando nosotros hablamos del reino y hablamos del amor de Dios, el amor de Dios es tan extensamente y tan inconmensurable que Él, en ese amor que tiene por nosotros, Él ora al Padre y le dice, yo no te voy a pedir que los quites del mundo. Ellos quieren un reino, ellos quieren un rey, ellos quieren alguien que los gobierne. Yo los quería gobernar, pero ellos quieren ser gobernados por alguien similar. Entonces, yo no te voy a pedir que los quites del mundo, yo te voy a pedir que los guardes del mal. Y cuando nosotros leemos esta palabra de Juan 17, 15 y 16, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Dónde está su nacionalidad? Todos tenemos una nacionalidad diferente, ¿verdad? Algunos estamos aquí, otros están en otros países, y yo siempre he celebrado cuando hablo del tema de la memoria, tengo un afecto inmenso por el tema de la memoria. Y cuando hablo de la memoria, siempre tengo que ir a los lugares de donde de alguna manera están las raíces. Y le digo, Señor, tú eres tan inmensamente grande y maravilloso que ver a Dios amarme a mí, ver a Dios amar a un palestino, ver a Dios amar a un mexicano, ver a Dios amar a un argentino, ver a Dios amar a un iraquí, ver a Dios amar a todo el mundo sin excepción, sin importar la lengua, sin importar la religión, sin importar la fe que puedan profesar. Para mí, yo creo que es de la mayor muestra que Dios nos ha dejado en la tierra, y que no solamente nos las ha dejado escritas, sino que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en Juan 17, 15 y 16 nos enseña que Él le ruega al Padre para que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal, porque no somos del mundo, así como Él tampoco es del mundo. Y si nosotros no somos del mundo, ¿cuál es el afán de nosotros querer servir? La palabra de Dios nos dice que debemos someternos a las autoridades terrenales, siempre y cuando éstas no violenten mi fe, siempre y cuando éstas no vayan en contra de las cosas de Dios. Pero la palabra de Dios me está diciendo que yo no soy de aquí, que yo no soy de este mundo, que nosotros los cristianos evangélicos tenemos un reino diferente. Estamos en la tierra, sí, pero nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Que tenemos que participar en política, sí, como ciudadanos tenemos el deber ser de ir y sufragar y elegir a alguien. Y no es elegir por elegir ni votar en blanco, es
pedirle sabiduría a Dios para que lo hagamos de la mejor manera, para que entendamos y le demos, que cuando demos ese voto, cuando nosotros sufragamos, le estamos dando la autoridad nuestra que tenemos en Cristo, se la estamos dando a esa persona para que gobierne durante los 4 años como está establecido constitucionalmente en Colombia. Entonces miren la importancia de eso, pero nosotros no podemos desconocer que nuestra ciudadanía es celestial, que nosotros no somos de aquí y que que Cristo nos está diciendo que Él le ruega al Padre para que no nos quite del mundo, sino para que nos guarde del mundo. Y guardarnos del mundo es guardarnos de todo aquello que nos contamina. Y les decía ayer y se lo vuelvo a repetir, hay cantidades de cristianos enojados en este momento con sus propios hermanos de carne, con los hermanos cristianos, con el vecino, con el amigo, han roto amistades porque es que el uno es de este grupo y el otro es de este grupo, y me refiero a grupos hablando de movimientos políticos. Ahorita mismo hay 2 movimientos políticos en Colombia que se están disputando la presidencia, y ver cristianos evangélicos, ver los púlpitos utilizados para predicar, para buscar votos antes de predicar, es definitivamente doloroso, porque no es a eso a lo que Dios nos ha llamado a utilizar el púlpito. El púlpito no es sagrado porque sea el que se pone ahí al frente, es por lo que nosotros hacemos desde él, es a quien ministramos desde ahí. Entonces la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros aquí de que en el 15 y 16 nos está enseñando que nosotros estamos en esa intercesión, o hemos estado en esa intercesión continua de Cristo, de que Él no nos quite del mundo, pero somos nosotros quienes tenemos que reconocer entonces que no somos del mundo, como tampoco Cristo es de este mundo. La palabra de Dios nos enseña ahí mismo en Juan 18:36, vamos a leer qué dice Juan 18:36, dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Por qué nosotros peleamos por un político? ¿Por qué rompemos relaciones con la familia biológica, con la familia de la fe? Hay hermanos enojados con pastores. Hay pastores enojados con otros pastores. Hay profetas hablando y diciendo que el 22 de julio va a caer el juicio de Dios. Por Dios bendito, nosotros no estamos llamados a profesar lo que Dios no nos ha dicho. Personas que se autodenominan profetas, y le he dicho, y no se lo estoy diciendo y lo vuelvo a repetir, no es de lo que yo me goce en enseñar. Pero hay personas con espíritus de adivinación metiéndose en las iglesias, haciéndose pasar por profeta, ministrando desde los púlpitos, trayendo contaminación al pueblo de Dios y hablando cosas que Dios no le ha revelado, cosas que ni por allí Dios le ha mostrado. Y entonces utilizan esa supuesta investidura de profeta o esa investidura de pastor para coger el evangelio y utilizar el evangelio como una negociación. Politizan el evangelio de Jesucristo. Pero aquí me está diciendo la palabra de Dios, claramente dice la palabra de Dios, que nosotros no somos de aquí. Jesús dijo, si yo fuera de aquí, mis seguidores me defenderían y no permitirían que me entregaran. Pero como mi reino no es de acá, yo tengo que cumplir el propósito. Y el propósito de Él era venir, morir, resucitar y darnos salvación. Y el propósito de usted y mío es que mientras estemos en la tierra, nosotros debemos cumplir la gran comisión. Nosotros somos reyes y sacerdotes, es decir, un rey tiene leyes y un sacerdote tiene autoridad espiritual. Y además de eso somos embajadores, y un embajador conoce su reino, un embajador conoce su nación, un embajador conoce su autoridad. Conocemos nosotros las leyes
desde el ámbito cristocéntrico para aplicarlos a la nación. Conocemos las leyes constitucionales de la nación. Tenemos nosotros conocimiento de la autoridad que Dios nos ha dado como sacerdotes que somos. Sabemos nosotros la autoridad y la cobertura que tenemos como sacerdotes sobre el territorio, la autoridad que Dios nos ha dado. Conocemos nosotros como embajadores cuál es la función que tenemos. Defendemos nosotros la soberanía espiritual, porque es que todo lo enfocamos en lo físico, todo lo enfocamos en lo natural, pero nosotros estamos llamados a defender una soberanía natural. Conocemos el territorio, cómo lo tenemos que hacer. Entendemos desde lo espiritual cómo nos ha colocado Dios. Entendemos desde lo espiritual si Dios nos ha colocado como ancianos, si nos ha colocado como columnas, si nos ha colocado como defensores, si nos ha colocado como miembros de vallado, si nos ha colocado como guardianes de muro. Sabemos nosotros cuál es la posición en la que Dios nos ha colocado, o simplemente vamos al muro pero de Facebook y empezamos a destilar igual que cualquier persona sin el amor de Dios en su corazón, y destilamos todo el odio, todo esa viejo hombre, porque es que la política exacerba lo peor del ser humano. Mire, en este momento la polarización que hay, no solamente en Colombia, en este momento Perú está en un tema también de un escrutinio final, pero tenemos una situación en Argentina que también está el tema de protestas. En Chile tenemos una cantidad de cosas. Está a punto de renunciar el presidente de Bolivia. Han habido protestas masivas, pero si nos vamos fuera de América Latina vamos a encontrar una cantidad de cosas, y el pueblo de Dios sigue pensando que nosotros lo vamos a solucionar con un hombre. No lo vamos a solucionar con un hombre. Nosotros solucionamos los problemas del territorio desde lo espiritual. Nosotros primero tenemos que hacer vallado para que sea Dios el que transforme el corazón. Y si todavía Dios no ha transformado mi corazón, porque todavía yo me meto en peleas políticas, soy yo la que necesito de Dios, soy yo la que necesito ser transformada para poder hablarle a otros con amor y decirle: mire, Dios no te ha llamado a esto. Dios no quiere. No estoy diciendo que Dios no quiera que hagamos política, quiero dejar claro eso, pero es necesario que nosotros entendamos que no es el principal objetivo con el que Dios nos ha dado una oportunidad de vida. Pero también dice la palabra de Dios entonces en Juan 18:36, que es el que acabamos de leer. También nos dice en Primera de Pedro 2:13. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro. Está aquí en la Biblia, yo se los aseguro. Yo digo esto solo para molestar. Yo sé que ustedes saben que está en la Biblia. En Primera de Pedro capítulo 2, dice la palabra de Dios allí. 2:13. Dios no ha dejado absolutamente nada suelto. Dice Primera de Pedro 2:13 al 17. Dice: por esta causa, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, ya sea el gobernador como por él enviados, para consigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad los hermanos, y temed a Dios, y honrad al Rey.
Cuando nosotros hablamos de esta palabra, necesitamos entender que Dios no solamente nos está diciendo que necesitamos obedecer las leyes terrenales, pero si a usted se le facilita volarse el semáforo en rojo, si a usted se le facilita quitarle el puesto a alguien porque se descuidó y usted quiere pasársela de vivo, déjeme decirle que usted, y si yo hago eso, usted y yo estamos muy mal en el Evangelio. Porque nosotros somos de los que en muchas ocasiones pedimos justicia que nos favorezca a nosotros, pero no somos justos con los demás. Queremos que a nosotros nos paguen bien, pero le queremos poner precio al trabajo de otro. Queremos ponerle cargas a otro que nosotros mismos no podemos llevar. Y aquí nos está diciendo, venid en la palabra de Dios sobre la sumisión del gobierno. Nos está diciendo que debemos someternos, pero que no debemos convertir la libertad que Cristo nos ha dado en un libertinaje. Es decir, que Cristo me ha dado libertad y me ha dado autoridad, pero yo no puedo convertir esa libertad en libertinaje, ni esa autoridad la puedo sabotear para venir a decir, es que nos creemos peor o estamos allá casi ya llegando al límite de Eliseo cuando recibió el manto de Elías, que bajando del monte, dice que le aparecieron unos muchachos y le dijeron, baja calvo, baja. Y fue tanto la rabia que le dio a Eliseo que le dijeran calvo, que maldijo a los muchachos, y dice que salieron unos animales monteses y los despedazaron. A veces nosotros también actuamos así, no solamente pasamos de la libertad con que Cristo nos ha libertado a convertirla en libertinaje, sino que nos creemos con la autoridad para declarar juicios sobre los demás. Y en este momento hay una cantidad de pastores, de ministros, porque nosotros a veces los evangélicos parece que nos encantara más los subtítulos o los títulos, nos encanta más los títulos que la unción. Entonces ahora hay ministros, hay, bueno, lo de los apóstoles está registrado en la Biblia, pero hay una cantidad de nombres que nos hemos inventado nosotros, ¿verdad? Pero están profiriendo palabra de maldición. Pero si la palabra de Dios lo que me está diciendo es que nosotros tenemos que someternos al gobernador, tenemos que someternos al rey, o tenemos que someternos a los que el rey o el gobernador ha enviado, para que los malhechores, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Nosotros tenemos que actuar bien, nosotros tenemos que ser leales con Dios, nosotros no le debemos lealtad a nadie más que a Dios. Pero créame que si nosotros no somos capaces de ser leales a nuestros propios principios, jamás vamos a ser leales a Dios. Si nosotros no somos capaces de ser leales con nosotros mismos, jamás vamos a ser leales. Vamos más bien es aprovechar la circunstancia para ciertos beneficios, que es lo que hacen muchos cristianos evangélicos, obviando el verdadero decreto de la palabra de Dios. Entonces aquí nos está diciendo, porque la voluntad de Dios es que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Estamos haciendo bien nosotros ahora, viendo cómo la iglesia de Cristo pelea en el uno con uno y el otro, un grupo con un candidato y un grupo con otro candidato, y se toman en redes sociales de una forma tan espantosa. Usted y yo honestamente creemos que eso está bien. ¿Será que allí se está cumpliendo esta palabra de que hagamos el bien para hacer callar la ignorancia de los insensatos? O más bien estamos dando de qué hablar, y lastimosamente terminamos dando de qué hablar, no de nosotros, sino del evangelio de Cristo, porque la gente termina diciendo, y eso que son evangélicos, y eso que son pastores, y eso que son esto, y eso que son lo otro. Y vuelvo y repito, y ser pastor es una de las misiones, de las designaciones de Dios más difíciles que pueda vivir el ser humano. Y yo reto a aquellas personas que dicen que el evangelio y sobre todo que el pastorado es bueno y además de eso da para vivir sabroso. ¿Por qué no se meten a ser pastores? Para que ustedes sepan lo que es vivir sabroso, pero pastores de verdad, pastores que doblen rodilla, pastores que estén en la grey, pastores que puedan vendar la patica perniquebrada, pastores que vayan por las almas, no que las almas vengan a la iglesia deliberadamente o así como por arte de magia, ¿no?
es del trabajo del pastor. Pero además de eso dice que como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios nos está llamando a ser siervos, no nos está llamando a hacer proselitismo político, no nos está llamando a utilizar esta libertad como pretexto para empezar a decir, es que Dios dice que si no votamos por... Hay un pastor diciendo en estos momentos que si no votan por X candidato, el 22 de junio va a venir juicio de Dios sobre la tierra, sobre Colombia. Y mi pregunta es, ¿y dónde está la oración por los que están en eminencia o por los que han de llegar a eminencia que nos ordena la palabra de Dios? Entonces nos enseña la palabra misma que como siervos de Dios debemos honrar a todos, a todos. Ahí honramos al anciano, al niño, al viejo, al hombre de la calle, al que hemos llamado desechable tan descaradamente sin tener en cuenta que es nuestro prójimo y que no solamente yo fui creada a imagen y semejanza de Dios, sino que ese que está en esas circunstancias también lo ha sido. Pero además de eso nos dice que amad a los hermanos. Nos está llamando a amarnos, no a que usted siga dividiendo la iglesia, estimado líder. Pidiéndole a la iglesia que vote por uno o incidiendo para que tenga una línea política, que cada quien vote por el que quiera. Usted enséñele a la iglesia a orar, a pedirle sabiduría a Dios, que el temor de Dios venga sobre nosotros como iglesia de Cristo, que el temor de Dios venga sobre el pueblo colombiano y que elija entre lo peor, lo menos peor, porque tampoco vamos a decir que tenemos eminencias de donde escoger. Todos tienen errores y usted y yo también los tenemos. Y les aseguro que si usted y yo fuéramos los candidatos, también tuviéramos un bando a un lado y otro bando al otro lado. Entonces oremos para que sea Dios el que nos dé la sabiduría y dejemos de utilizar lo bueno que Dios nos ha dado para traer juicio o para clamar juicio sobre los demás, porque aquí nos dice que debemos amar a los hermanos, pero dice que debemos temer a Dios y honrar al Rey, es decir, es nuestra responsabilidad hacerlo. Nuestra responsabilidad es hacerlo. Y Mateo 24:14 dice la palabra de Dios allí, ya estamos para culminar. Mateo 24:14 dice la palabra de Dios. Y recuerde, 24:14, cuando usted vota por una persona, le está dando legalidad espiritual a esa persona. Mateo 24:14 nos recuerda de dónde somos. 24:14. Mas el que perseverare, dice desde el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio ¿de qué? Del reino. El evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nuestra ciudadanía no es de aquí y Dios nos está llamando a ganar almas para Cristo. Y no nos ha llamado a utilizar el púlpito para ganar votos, sino para ganar almas. Nos ha llamado Dios para bendecir a la nación y no para traer o para pedir que la nación sea maldita. Nos ha llamado Dios a orar por los que están en eminencia y no a desearles que les vaya mal para que pueda subir el candidato o la persona de mi preferencia. Nosotros no podemos pedir justicia cuando nosotros no estamos siendo justos o cuando no hemos entendido la dimensión de la palabra justicia. Pero nos dice también la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Vamos ahí al libro de Filipenses. Está también aquí en la Biblia. Filipenses capítulo 3. Dice la palabra de Dios allí, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Su ciudadanía y mi ciudadanía es celestial. Nosotros no hacemos parte de una ciudadanía terrenal.
Y entonces dirá, ay, pero si los evangélicos no son de la ciudadanía, ¿qué hacen aquí? Estamos aquí, vivimos aquí, somos del mundo, pero no somos parte del mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial, pero mientras estemos aquí, nosotros tenemos que vivir de la mejor manera en obediencia a los preceptos de Cristo Jesús, obedeciendo. Los gobiernos cambian, dice la palabra de Dios, pero el reino de Dios permanece para siempre. Los gobiernos pueden tambalear, pero el reino de Dios permanece para siempre. La iglesia no es un fortín político, la iglesia no es una huaca política, la iglesia no es un lugar donde pueda llegar el político que nunca llega a congregarse, pero llega en tiempo de política, entonces los ven visitando las iglesias. El resto del tiempo no van a la iglesia evangélica, pero cuando se llega a la política, los evangélicos contamos. Cuando se llega, usted conoce políticas extensas, amplias para el tema para la iglesia evangélica. Me va a decir, ay, sí, la iglesia evangélica no paga impuestos, la iglesia católica tampoco. De hecho, en Colombia las iglesias no pagan impuestos. Pero le estoy explicando todo esto para que entendamos que nosotros no estamos para negociar la fe. Nosotros no somos negociadores de la fe de nadie. Y cada persona, cada individuo tiene el derecho, la libertad total de votar por quien mejor le parezca. El creyente puede participar en la vida pública, claro que sí, pero nunca sustituir el evangelio por una ideología política. Allí es donde nosotros empezamos a fallar. La profecía en el libro de Daniel, vamos a leer allí en el libro de Daniel. Dice usted, bueno, ya no iba a terminar, sí, ya voy a terminar, pero este tema es bastante amplio y le digo a Papito Dios que quisiera sacarlo lo antes posible. No es que sea de mis mayores afectos hablar de este tema. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, mire lo que dice la palabra de Dios allí. Para los que se creen profetas, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Nosotros no podemos estar pretendiendo de que como hijos de Dios tenemos la autoridad para andar profetizando, porque el único que conoce los tiempos es Dios. Es más, de hecho, entre las 12 tribus de Israel, a quien cada una tenía una porción específica y especial de Dios, solo una tribu tenía el privilegio de conocer los tiempos. La pregunta es, si usted y yo conocemos los tiempos, ¿por qué no doblamos más rodilla entendido desde los tiempos? Y si no entendemos los tiempos, entonces, ¿por qué estamos profesando en contra de otros lo que no queremos que venga en contra de nuestra vida? Necesitamos nosotros acercarnos más a Dios, pedir perdón y seguir orando a Dios. En el libro de Daniel, capítulo 4, el libro de Daniel capítulo 4, en el versículo 17, mire lo que dice la palabra de Dios. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La sentencia es por decreto de los valientes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esta es parte de la profecía o es parte de lo que Dios le da a Daniel. Recordemos que Nabucodonosor tiene una visión de la noche y él dice que la visión se le borró y empieza a llamar a todo el mundo para que vinieran y le dijeran sobre lo que él había hablado, lo que él había visto. Y es Daniel el que le dice, si nosotros íbamos a seguir leyendo, podemos encontrar entonces que Daniel le explicó el sueño que había tenido y le dijo, tú soñaste con una imagen, y le dice que los pies eran de barro y de bronce, con oro, pero también tenía barro, y una piedra cortaba
cortaba los pies de la imagen que él veía y la imagen era desmenuzada. Y le da la interpretación a Nabucodonosor de que su reino está pronto, sin embargo iba a quedar. Pero no conforme con eso, en mismo Daniel 4:17 dice que la sentencia es por decreto, es decir, el único que conoce la información, el único que conoce los tiempos es Dios. Y aquí está hablando, mire, que la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Resulta que los vigilantes y los santos son considerados ángeles que son exclusivamente los utiliza Dios exclusivamente para este tipo de situaciones, así como tiene los ángeles unos para trabajo, otros para llevar mensaje, otros para ayudar en las guerras espirituales. En este caso los querubines, que son los que cantan, que son los que interpretan junto con los ancianos. Aquí está hablando de la sentencia del decreto de los vigilantes. Son ángeles que nunca duermen y que están prestos para recoger toda la información y los decretos y lo que Dios establece desde los cielos para traer y establecer sobre la tierra. Pero además de eso es el comportamiento de la iglesia y sus líderes los que tienen influencia. Primera de Timoteo 3:15 dice la palabra de Dios allí en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice la palabra, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice, esto te escribo, dice Pablo. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad, no un lugar de proselitismo político, no un lugar para negociar votos, no es un lugar para presentar el auditorio como si estuviéramos vendiendo ganado, porque no le agrada a Dios. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad sobre la faz de la tierra. Y es nuestra responsabilidad mantener esa iglesia, mantener esa verdad que es Cristo, mantener el baluarte de la palabra, mantener la gracia, pero también la presencia de Dios, para que esa verdad permanezca para siempre y pueda transformar las vidas. Es nuestra labor instruir al pueblo, es nuestra responsabilidad de que el creyente pueda ver y conocer lo que Dios ha establecido, como Dios lo ve. En Segunda de Timoteo capítulo 3, dice la palabra de Dios allí en el versículo 1 al 4, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí los tenemos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hasta el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿A usted se le parece esto a algo que estamos viviendo? Aquí lo tenemos. Dios no nos ha llamado a nosotros a defender políticos. Si usted va a votar, vaya y vote, pero no se ponga a defender políticos, no se ponga a decir que este es mejor que el otro, porque ni usted ni yo sabemos quién es mejor ni cuál es peor. Esa es la triste realidad de la humanidad. No convirtamos en libertinaje la libertad que Cristo nos ha dado. Y dice en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 2, capítulo 12, versículo 2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A eso nos está llamando Dios. No es a defender al político, no es a convertirnos en politiqueros ni a hacer proselitismo político. Dios nos está llamando a que entendamos el proceso de Dios en la vida de nosotros. Ojalá usted pueda escuchar toda la palabra. Yo sé que es larga y que todavía no hemos terminado, pero es necesario que nosotros entendamos, y es que esta palabra no aplica para ahora. Esta palabra necesitamos nosotros entenderla, vivirla, introducirla en nuestras vidas para que dé fruto, sembrarla para que dé fruto al 100%, para que no vivamos con un libertinaje, utilizando la fe que tenemos en Cristo para hacer o para convertir las cosas buenas de Dios, o para convertir la iglesia, que es baluarte de la verdad, en un negocio de unos cuantos. Es la palabra que les quería compartir. Les invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias por tu fidelidad, amor y misericordia. Señor, tu palabra nos enseña, Dios mío, que si conocemos la verdad, que eres tú, la verdad nos hará libre. Pero también nos dice que no convirtamos en libertinaje la verdad que tú, Señor, nos has dado, sino que nos mantengamos firmes, Señor, como iglesia. Y la iglesia es baluarte de la verdad, del Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor. Dios mío, que esta palabra pueda calar en nuestros corazones y cumplir el propósito para el que tú le envíes. Que nosotros podamos entender, Señor amado, que nuestra ciudadanía no solamente no es celestial, sino que estamos llamados para reparar portillos y no para dañar almas. Que estamos, Dios mío, llamados para ser atalayas, para levantar la voz en cuello, Señor, pero para hablar, Dios mío, de ti. Y no, Señor, para rendirle, Dios mío, pleitesía o aumentar el ego, Dios mío, de un político, llámese como se llame, sea de donde sea. Padre mío, Dios mío, enséñanos, Señor. Enséñanos por amor de tu nombre a honrar, Señor, como dice tu palabra. Enséñanos a honrarte a ti, Señor, a honrar a todos, Dios mío, y honrar a todos es honrar también a los que están en eminencia, aún con sus errores, aún con sus equivocaciones, los que vienen, Señor, los que próximamente van a estar en eminencia, que aprendamos a honrarlos, porque, Señor, son creados por ti. Y si nosotros como iglesia de Cristo doblamos rodillas, Señor amado, no solamente serán criaturas tuyas, sino hijos tuyos, porque dice tu palabra, Dios mío, que aquel que confesare que Cristo se levantó de entre los muertos será salvo. Padre mío, Dios mío, ayúdanos a entender nuestro papel, Señor amado, en la tierra. Ayúdanos a entender, Señor, que si bien tenemos una cotidianidad, también tenemos un compromiso espiritual grande, y que tú no nos has llamado únicamente a ser evangélicos, Dios mío, de domingo, o no nos has llamado a ser evangélicos de vez en cuando, que tú nos has llamado, Señor, a ser herederos y coherederos del reino. Eso implica, Señor, que tenemos funciones que cumplir, que tenemos deberes que cumplir, que tenemos, Señor, obligaciones, Dios mío. Y la obligación, Señor, uno de los deberes, Dios mío, es agradarte a ti, Señor, es honrar a los demás, es honrar al Rey, pero es también honrar, Dios mío, y orar por aquellos que están en eminencia. Danos la sabiduría para entender, Señor, que cuando no oramos, Dios mío, por alguien que está en eminencia, sino que más bien le deseamos el mal, ese mal que deseamos, Señor, para esa persona, que lo terminamos convirtiendo en el mal del territorio, también nos alcanza a nosotros y a nuestra familia. Danos, Señor, el entendimiento por amor de tu nombre. Abre, Señor, nuestro entendimiento espiritual, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y ayúdanos, Señor. Muéstranos, Dios mío, la dimensión de la palabra justicia, Padre Santo. Sé tú, Señor amado, por amor de tu
nombre enseñándonos. Sé tú teniendo misericordia de la iglesia de Cristo, Señor. Perdónanos, Dios mío, por usar tu nombre en muchas ocasiones de manera, Dios mío, errada, de manera ligera, Señor amado. A veces llevados por la emoción, otras veces por el enojo, otras veces, Señor amado, por querer, Dios mío, creer que tenemos una unción, Señor amado, que nada de eso hay en nuestras vidas. Padre, ten misericordia de nosotros, te lo pido, pero también te ruego misericordia, Dios mío, para los candidatos, para que tú les sigas guardando, para que tú bajes el tono, Señor, en ellos, igual en el presidente, Dios mío, para que seas tú, Señor, el que tome sus mentes, sus corazones, sus pensamientos, sus emociones, pero también, Señor amado, tomes tú los que están, Dios mío, manejando los hilos del poder. Padre Santo, toma tú el control de Colombia, de los candidatos, de los ciudadanos, de la iglesia, Dios mío, de las organizaciones civiles, eclesiásticas, militares, Señor amado. Mira todo lo que está pasando, lo traemos delante de ti, te pedimos misericordia. Padre, pedimos que tengas misericordia de Colombia, Señor amado, que nos enseñes a orar, Dios mío, que nos enseñes, Señor, a colocar delante de ti, Dios mío, esta nación, pero también todas las naciones. Padre, gracias te doy en esta hora. Te pido que bendigas, Señor amado, nuestro país, nuestro territorio, que bendigas, Señor, Dios mío, a los diputados, Señor, a los alcaldes, gobernadores, Dios mío, a los senadores, Señor, de Cámara Alta y Baja, que tengan misericordia de las organizaciones civiles, de las organizaciones militares, Dios mío, eclesiásticas, de las organizaciones, Señor amado, Dios mío, de derechos humanos, de defensorías, Padre. Ten misericordia, Señor, de las empresas, de las familias, del necesitado. Ten misericordia, Señor amado, Dios mío, de todos nosotros. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y también te ruego, Señor, que sigas obrando, Dios mío, por amor de tu nombre. Padre, sanidad, poder, autoridad. Dios mío, que sigas tú trayendo, Dios mío, milagros, Señor, restitución de salud. Dios mío, Padre, a la vida de Juanpi, a la vida de Omaira, Señor, a la vida de mi hermana Yadira Hernández, en la vida de mi pastora Shirley, Padre, en la vida, Dios mío, de don Jorge, Padre, en la vida de don Alejandro, Papito Dios, en la vida, Dios mío, de mi hermana Blanquita, Señor amado, en la vida de mi hermana Ángela, Padre, en la vida de Félix Rivero, Señor, en cada persona, Señor amado, culmina el proceso que has empezado, pero también en la lista que tenemos, Señor amado, de personas necesitadas de salud, de empleo, Dios mío, de procesos educativos. Señor, cuántas personas necesitan de ti. Rogamos tu misericordia y tu favor para con ellas, pero también te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios mío, Señor, el territorio. Bendice, Señor, el alcalde de Montelíbano, bendice los concejales, bendice las organizaciones, Dios mío, las defensores de derechos humanos. Ten misericordia de cada vida, Señor. Padre, pero no solo te pido que el temor tuyo venga, Señor, sobre ellos, que tú respaldes, Dios mío, los proyectos buenos para la municipalidad, sino que también, Señor, hagas entender a muchos, Dios mío, que han sido elegidos, Señor, para el desarrollo del pueblo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo a Montelíbano en esta hora. Bendecimos a Montelíbano, bendecimos al San Jorge, bendecimos las aguas de nuestro río, bendecimos, Señor, la tierra, bendecimos, Dios mío, Señor amado, las familias, bendecimos las calles y las obras de Satanás en esta hora las llevamos cautiva a la cruz de Cristo, Dios mío, porque dice tu palabra que el acta que Satanás tenía en contra nuestra, tú la clavaste en la cruz. Padre, proclamamos, Dios mío, desarrollo, proclamamos libertad, proclamamos liberación sobre nuestro territorio, Señor amado. Proclamamos nuevas oportunidades laborales. Proclamamos, Señor, que las empresas, Dios mío, contratan a la gente de la región, que tú restauras, Dios mío, la economía, Señor amado, de nuestro pueblo, que tú restauras la economía de las familias. Señor, que tú provees, Dios mío, nuevas fuentes de empleo, que tú bendices a los emprendedores, que tú bendices, Señor amado, a nuestros amigos, vecinos, hermanos, Dios mío, pastores, que tú bendices, Señor amado,
amado, Padre Santo, a cada vida para la gloria y honra de tu nombre. Que tú bendices, Señor, y guardas en el hueco de tus manos a nuestros hijos, esposos, esposas, familia extendida, nuestros pastores y hermanos. Padre, el viaje, Dios mío, de mis hermanos está en tus manos, para que seas tú guardándolos, llevándolos y trayéndolos bajo tu paz, bajo tu bendición y bajo tu cuidado. Padre, todo lo colocamos en tus manos en esta hora y te damos gracias porque tú eres un Dios sublime. Tú eres un Dios grande, omnisciente, omnipresente. Eres el que todo lo puede, Señor, y en tus manos colocamos el territorio. En tus manos colocamos esta palabra para que surta el efecto, Señor, para el que tú la has enviado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos mañana con la ayuda de Papito Dios. Recuerde que cuando usted y yo votamos, estamos legalizando el mandato de quien quede. Por eso es importante que sigamos orando por los candidatos. Y que oremos para que este 21 de junio Dios le dé la sabiduría a todo Colombia para votar. Y que Dios bendiga y proteja la vida de los candidatos, del presidente, pero también de todos aquellos que están en eminencia. Esa es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Dios nos manda a orar por ellos. Y si queremos justicia, seamos justos. Un abrazo para todos ustedes y no olviden que Dios nos ha llamado a ser vallado. Y me disculpan que casi me estoy quedando sin aire. Entonces, muchas bendiciones y nos vemos mañana.